Capítulo 616, regreso a casa. ¿Está mamá? ¿Está ahí? Sí, joven amo. Solo tienes que cruzar la puerta y llegarás a tu destino. Está bien. Arturo se encontraba de pie en la cámara de la puerta de teletransportación. Había pasado un tiempo desde la reunión de la nobleza, y por fin su petición había sido concedida. Ante él se alzaba una plataforma de piedra donde una tenue luz azul centelleaba sobre intrincados grabados rúnicos. Los símbolos latían suavemente, firmes como el latido de un corazón. Respiró hondo y dio un paso adelante, dándose cuenta de que el encuentro que tanto había esperado había llegado antes de lo esperado. No tengas miedo, joven maestro, dijo el asistente, un hombre vestido con túnicas de mago blancas. La puerta está vinculada a tu linaje. Te reconocerá y te permitirá el paso. ¿Está restringido a mi linaje? Arthur se detuvo y preguntó. En efecto. Solo los de sangre valeriana pueden pasar. Veo. Al parecer, la puerta había sido diseñada para restringir la entrada a su padre y hermanos, aunque dudaba que a estos últimos se les permitiera usarla. Su madre era un tema que pocos se atrevían a mencionar. Las damas de la corte la despreciaban, considerándola una mujer de baja cuna, y su condición de elfa lunar solo acentuaba su desprecio. Mi madre solía decir que mientras la tuviera en mi corazón, nunca nos separaríamos del todo. Arthur era consciente de que su presencia allí era un acontecimiento sin precedentes. Se suponía que desaparecería en Albrook, olvidado mientras uno de sus hermanos ascendía al trono de duque tras años de lucha. Aunque su sangre de elfo lunar le había concedido una vida más larga, no estaba seguro de si volvería a ver a su madre. Su padre la tenía cautiva, y si alguien como Theodore lograba la victoria, Arthur dudaba que sobreviviera. Tendré que agradecerle a mi amigo por hacer esto posible. Las runas brillaron con más intensidad, formando patrones cambiantes a medida que el portal azul tomaba forma. Con una leve sonrisa, dio un paso adelante y atravesó la puerta de teletransportación. Su visión se nubló y, por un breve instante, se sintió ingrávido. Luego, la sensación se desvaneció al emerger al otro lado. Se encontró de pie en una terraza de piedra con vistas a un tranquilo claro del bosque. El aroma a pino y a lirios de luna en flor flotaba en el aire. Una suave niebla flotaba sobre un lago circular cuyas tranquilas aguas reflejaban la luz del sol como cristal pulido. A lo lejos, enclavada entre altos árboles, se alzaba una modesta villa de piedra pálida y envuelta en hiedra verde. Carecía de la grandeza de un palacio, pero irradiaba calidez y tranquilidad. Los pájaros cantaban desde las ramas y detrás de la villa se extendía un pequeño jardín lleno de hierbas, flores y verduras. Algunos elfos trabajaban allí, podando los setos y cuidando la tierra. Uno de ellos notó la llegada de Arturo y se quedó paralizado de la sorpresa, pues los visitantes eran escasos en ese lugar. La ilusión ha mejorado desde la última vez. Arthur permaneció inmóvil mientras los sirvientes se apresuraban a saludarlo. No le importó. Quienes atendían a su madre eran pocos. Todas las que vivían allí eran mujeres, ya fueran sirvientas o compañeras elfas lunares. Estaban atrapadas en este lugar junto con ella, incapaces de irse, pero su lealtad a su madre permanecía inquebrantable. Su verdadera identidad era un secreto que solo conocían unos pocos. El lugar donde vivía su madre parecía una villa de verano rodeada de bosque y un lago, pero no era más que una ilusión. El cielo era artificial, y un mago que usara un hechizo de flotación podría alcanzar fácilmente sus límites. Aunque el área se extendía varios kilómetros de circunferencia, era un espacio confinado del que nadie podía salir. Si caminaba en línea recta, llegaría a una barrera infranqueable. Una jaula de pájaros hermosa y tranquila, pero una jaula es una jaula. Eso era para él. Una prisión para su madre, creada por su padre. Era una jaula de la que anhelaba liberarla, y para ello necesitaba hacerse más fuerte. En el pasado, había abandonado la idea de convertirse en duque, pero tras este incidente, empezó a verlo como una posibilidad real. Incluso si no lograba reclamar el título, había otros caminos que podía tomar. Iván, uno de los que lo despreciaban, ya estaba fuera de la contienda, dejando a Teodoro como el principal obstáculo. Si al menos podía impedir que Teodoro ganara y, en cambio, ayudar a su hermano mayor, Julio, a conseguir la victoria, sería suficiente. Aún así, albergaba una leve esperanza. En el pasado, había creído que sus hermanos estaban fuera de su alcance y que su fuerza era incomparable. Ahora, después de todo lo sucedido y tras verlos en acción, ya no estaba tan seguro. Era un caballero de tercera clase, igual que ellos, y creía que sus caballeros eran superiores. No es momento de pensar en esas cosas.
La mente de Arthur empezó a llenarse de dudas y pensamientos de nobles intrigas, pero no era el momento para esas cosas. Debería haber sido una ocasión feliz, un reencuentro largamente esperado con su madre, a quien no veía desde que partió de Isgard rumbo a Albrook. Por fin, su corazón se calmó y pisó las piedras, cubiertas de musgo que se alejaban de la puerta de teletransportación. La puerta se encontraba a cierta distancia de la villa, lo que le permitió contemplar la vista y reírse entre dientes al ver a los sirvientes acercándose a él. «Arte joven señor, ¿eres realmente tú?» Una de las sirvientas llegó primero. Era una elfa mayor, mucho mayor que la mayoría, y alguien que Arthur recordaba bien de su pasado. Como todos los allí reunidos, había formado parte del séquito de su madre desde hacía mucho tiempo. Para él, estas mujeres no eran simples sirvientas, sino personas a las que apreciaba más que a toda la familia Valerian junta. «Soy yo. ¿Cómo has estado, Silmira?» Y no hace falta ese tono, sigo siendo el pequeño Arthur. Su apariencia había cambiado desde el día de su partida. Ahora parecía más un noble, con un aire de refinamiento que armonizaba con su impecable atuendo. Sus criadas parecían verlo menos como el chico que habían ayudado a criar y más como un miembro de la familia Valerian, de la que antaño se había mantenido apartado. Silmira parpadeó. Sus ojos plateados brillaron de incredulidad antes de que una suave sonrisa se dibujara en sus labios. Por un instante, se quedó allí, observándolo. Su elegante atuendo, su porte e incluso su postura denotaban madurez. Solo el pequeño Arthur, ¿eh? Ya no estoy seguro de que sea cierto. La última vez que te vi, eras solo un niño, pero ahora pareces un hombre, un auténtico noble. Sus ojos se empañaron al hablar, y pronto se le unieron dos mujeres más. Parecían un poco más jóvenes, aunque aún tenían más de 100 años. Bienvenido de nuevo, joven maestro. Dijeron al unísono, haciendo una profunda reverencia. Su vestimenta era muy parecida a la de las criadas que servían en el palacio principal. ¿Qué dije? Arthur murmuró, frunciendo el ceño mientras miraba a las tres mujeres. Silmira y sus ayudantes lo habían criado y habían estado al lado de su madre durante años. Para él, ya eran familia. Si alguna vez lograba liberar a su madre, las traería consigo. Sabía que algunas anhelaban regresar a su tierra natal, pero no podían, y juró en silencio concederles esa libertad algún día. Mis disculpas, ha pasado tanto tiempo, solo tenía que nuestro joven Arthur. Una sonrisa se dibujó en los labios de la jefa Silmira al hablarle por fin a Arthur con más naturalidad. Arthur rió suavemente ante sus palabras. El alivio alivió la tensión en su pecho. Así está mejor. Dijo sonriendo. Estaba empezando a pensar que habías olvidado cómo burlarte de mí. Silmira soltó una breve carcajada, pasándose un mechón de cabello plateado detrás de la oreja. Olvidado. Ni hablar. Puede que ahora parezcas un noble, pero aún puedo recordar al chico que solía robar pasteles extra de la cocina. Su tono era cálido y burlón, y por primera vez desde que cruzó la puerta, Arthur sintió que se le quitaba un peso de encima. Las criadas más jóvenes detrás de ella rieron disimuladamente, con los ojos brillantes de nostalgia. Venir. Silmira dijo, señalando hacia la villa. Déjanos guiarte. Seguro que recuerdas la mayor parte, aunque algunas cosas han cambiado desde tu última visita. Arthur asintió y la siguió por el sendero de piedra, bordeado de lirios de luna que se mecían suavemente con la suave brisa. El aire era limpio y puro, cuidadosamente creado para brindar tranquilidad. Era un lugar agradable para quedarse, pero después de años en el mismo entorno, incluso esta belleza se desvanecería. Mientras caminaban, Silmira habló de pequeñas cosas, señalando el jardín de la villa y los árboles resplandecientes que se extendían más allá. La señora insistió en volver a cultivar las hierbas campanillas blancas. Dijo con una risa tranquila. Necesitan mucha luz solar, pero dijo que le gustaba el sonido de sus campanillas cuando el viento las rozaba. Tuvimos que convencer a los magos para que trajeran una suave brisa a este lugar. Deberías haberlos oído quejarse. Silmira continuó señalando pequeños detalles. Le mostró el jardín que su madre había ampliado, el nuevo invernadero donde cultivaba hierbas raras y el pequeño santuario junto al lago que las criadas mantenían impecable. Tu madre pasa casi todas las mañanas cuidando el jardín. Dice que le ayuda a olvidar. Su voz se suavizó al final y miró a Arthur. Ella te extraña terriblemente, ¿sabes? No estaba seguro de cómo responder, pero finalmente asintió. Yo también la he extrañado. Más de lo que puedo expresar. Lo sé. Silmira dijo suavemente. Nunca dudó de tu regreso. Cada luna llena, se sienta junto al lago y susurra tu nombre como si pudiera llegar a través del agua.
Arthur aceleró el paso mientras la criada seguía hablando de su madre. Cuanto más la mencionaba, más fuerte se hacía su anhelo de verla y sacarla de aquella silenciosa prisión. Silmira lo condujo por el último sendero de piedras blancas bordeadas de flores azul pálido que brillaban al contacto con la luz de la luna. El sonido del lago se hizo más nítido y el canto de los pájaros invisibles se hizo más fuerte. Los pasos de Arthur disminuyeron al separarse los árboles, revelando el claro del lago. Allí, en un banco de madera junto al agua, estaba sentada su madre. Se veía tal como la recordaba. Alta, elegante, con su cabello plateado recogido a la espalda y ondeando como la luz de la luna en la brisa. Una cesta de hilos y telas reposaba a su lado, y sus dedos se movían con delicadeza, cosiendo un patrón en la tela blanca. Por un instante, pareció en paz, la imagen misma de la serenidad. Pero entonces Arthur notó algo. Una tira de seda negra le cubría los ojos. Sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Silmira se detuvo unos pasos detrás de él, con una expresión de tristeza. Ella, Lady Aloria, quería ser quien te lo dijera. Ella dijo suavemente. Por favor, sea reflexivo y no permita que sus emociones nublen su juicio. Arthur asintió, aunque las palabras apenas le llegaron. Dio un paso adelante, hundiendo ligeramente las botas en la suave hierba. Madre. La palabra salió débilmente de su garganta, y al hacerlo, su madre se detuvo. Sus manos se congelaron en el acto, con la aguja suspendida en su sitio. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Es ese mi pequeño Arthur? Ella lo dijo con su voz tal como la recordaba. Suave, cariñosa y pacífica. Sí, soy yo. Así que realmente eres tú. Me preguntaba si la gran luna respondería a mis oraciones. Arthur se apresuró a avanzar y se arrodilló ante ella. Mamá, soy yo. He vuelto. Su mano se extendió, temblando ligeramente mientras buscaba en el aire. Él la atrapó con suavidad y la apretó contra su mejilla. Ella rió suavemente, como siempre. Su rostro aún conservaba esa sonrisa radiante que él había atesorado desde la infancia. Lo presiento. Has crecido. Mi pequeño Arthur por fin se ha hecho hombre. Ella habló mientras sus manos le acariciaban el rostro y los hombros. Se había fortalecido desde que se fue, su cuerpo remodelado por la transformación de nivel 3. Era algo de lo que se había sentido orgulloso, algo que había querido compartir con ella, pero ahora solo podía pensar en su condición. Mamá, ¿tus ojos qué pasó? Su sonrisa vaciló por un momento. Ah. Ella respiró, girando ligeramente la cara. Así que te has dado cuenta. Arthur apretó la mandíbula y la ira ardía detrás de sus ojos. ¿Quién hizo esto? No era nadie que mereciera tu odio. Ella respondió rápidamente. Un pequeño acto de crueldad, nacido de los celos y el miedo. No malgastes tu corazón en la venganza, hijo mío. Mis ojos no importan. Mi espíritu no se quebrará mientras estés aquí, mi querido niño. ¿Pero por qué su gracia no te protegió? Hizo una promesa. Él quería gritar, exigir la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, ella presionó suavemente un dedo sobre sus labios. No culpes a tu padre, no es su culpa, él hizo todo lo posible para protegernos a ti y a mí. Ella respondió y siguió sonriendo. Como en el pasado, su madre defendía al duque Alejandro. Nunca había entendido por qué era tan indulgente con él, pero siempre decía que el duque los protegía a su manera. Solo necesitaba más tiempo para madurar y comprender. No importa. Ahora ayuda a tu madre a levantarse. Debemos preparar un festín. Mi hijo ha vuelto. Si hubiera sabido que vendrías hoy, habría esperado para empezar esta puntada. Ahora tendré que empezar de nuevo. Cuando mencionó el bordado, Arthur miró la tela en la que había estado trabajando. Incluso sin ver, sus manos no habían perdido su habilidad. La imagen en la tela era de él. No como era ahora, sino como el niño que recordaba. Una versión mucho más joven de él, una que veía el mundo con más claridad. Arthur la ayudó a ponerse de pie. La luz del lago iluminaba los hilos plateados de su cabello. Intentó disimular el temblor de sus manos mientras la sujetaba. Su tacto era tan suave como siempre. Cálido, reconfortante y lleno de esa gracia inquebrantable que desafiaba sus circunstancias. Ven, madre. Dijo suavemente. No deberías esforzarte demasiado. ¿Sobreesforzado? Ella se rió. Llevo demasiado tiempo sentado en el mismo sitio. Un paseo con mi hijo no supone ningún esfuerzo. Es una bendición, y mis piernas funcionan de maravilla. Ella tiró suavemente de una de las mejillas de Arthur, luego movió su mano alrededor de la de él y presionó su rostro contra su brazo con un silencioso suspiro de alivio. Te he extrañado.
Ahora dime, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Si estás aquí, algo debe haber pasado. He leído todas tus cartas, pero nunca mencionaste nada de esto. ¿Intentabas sorprender a tu anciana madre? Parecía que su madre y las criadas desconocían el ataque ocurrido en el palacio. Esto no era sorprendente, ya que su único contacto con el mundo exterior se producía cuando llegaban suministros una vez por semana. A su madre no se le permitía salir, y las criadas compartían la misma restricción. De vez en cuando, recibía un periódico y algún chisme de los demás sirvientes, pero eso era todo. ¿Sorprendido? No, no puedo decir que esperaba que esto pasara. Ni siquiera sé por dónde empezar. Han pasado tantas cosas. Tenemos tiempo. Cuéntamelo despacio, quizás tomando un té. Silmira. Por supuesto, mi señora. Silmira inclinó la cabeza y se giró hacia la villa, seguida por las demás criadas. El leve sonido de pasos y el roce de las faldas se desvaneció cuando Arthur y su madre comenzaron a caminar lentamente. Las plantas tintinearon suavemente en la distancia mientras Arthur comenzaba a contar su historia. Bueno, después de dejar la ciudad, llegué a Albrook con Mary y 2 caballeros leales. En ese momento, pensé que estaba acabado y que nunca volvería aquí, pero entonces conocí a alguien bastante peculiar. Ah, ¿sí? Suena interesante. ¿Quién era? ¿Se casaron? ¿Se casada? No, nada de eso, madre. Su madre se alegró al oír mencionar a la persona que había cambiado su destino, pero pareció un poco decepcionada al saber que no se había casado. Era evidente que anhelaba tener nietos, pero él no estaba listo para dar ese paso. Esta persona es más bien un amigo. Se llama Wayland. La pérdida de su vista aún rondaba en sus pensamientos, pero decidió ignorarla por ahora. Su madre estaba de buen humor y no quería preocuparla. Continuó su relato, describiendo al extraño artesano rúnico que le había cambiado la vida. Capítulo 617, ¿quién es el responsable? Mi señora, es hora de dormir. Ahora, me quedaré. Antes de que pudiera terminar, la cabeza de la elfa se hundió suavemente en el pecho de su hijo. Arthur la cargó escaleras arriba después de un largo día de conversación. Al anochecer, compartieron vino y este fue el resultado. Mamá nunca pudo contener el vino. Hay cosas que nunca cambian. Tras sonreír, ajustó su peso con cuidado y se aseguró de no despertarla. El aroma a flores de luna perduraba en su cabello, tal como lo recordaba de su infancia. Su respiración era tranquila, su rostro sereno a pesar de las tenues sombras de agotamiento bajo la venda. Arthur la abrazó fuerte mientras subía las escaleras, con un brazo bajo sus rodillas y el otro alrededor de su espalda. Ella murmuró algo en sueños, con la mano aún aferrada al dobladillo de su camisa, como si temiera que él desapareciera. Los pasillos de la villa estaban en silencio, salvo por el suave eco de sus pasos. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, tiñendo el suelo de plata. Aunque el mundo exterior fuera una ilusión, parecía asombrosamente real. Empujó la puerta del dormitorio con el hombro. La habitación estaba exactamente como la recordaba. Cortinas azules enmarcaban las ventanas, bordados plateados adornaban la cama y la luz de las velas brillaba suavemente sobre una mesa con hilos y tazas de té. La recostó con cuidado, ajustando las almohadas hasta que descansó cómodamente. Duerme bien, mamá, susurró mientras la cubría con la sábana. La imagen le despertó viejos recuerdos. Este no era el primer hogar que compartían, ni tampoco el segundo. Se habían mudado con frecuencia, obligados por el peligro y los constantes atentados contra sus vidas. No era de extrañar que alguien hubiera intentado hacerle daño a su madre mientras él estaba fuera, aunque se había prometido que el último ataque sería el definitivo. Maldito bastardo. El pensamiento le quemaba la mente. Había confiado en que su padre la protegería. Se había marchado creyendo que, con su ausencia, quienes estaban en palacio los olvidarían. Se equivocaba. El intento había surgido de dentro, de eso estaba seguro. Debió de ser la madre de alguno de sus hermanos, todos envidiando su belleza y gracia. Una vez seguro de que descansaba, Arthur salió silenciosamente al pasillo. La villa estaba en silencio, bañada por la luz de las velas que se reflejaba en las paredes. Silmira esperaba cerca de la escalera, con expresión sombría. Sabía lo que él quería. Silmira, dime. ¿Cómo pasó esto? Fue una de esas arpías, ¿verdad? Su voz temblaba de ira, su mente se llenaba de los rostros de 4 mujeres. No estaba seguro de cuál era la responsable, pero estaba decidido a averiguarlo. Silmira bajó la mirada y juntó las manos con fuerza delante de su delantal. Por un momento, no dijo nada.
Solo el leve crepitar de las velas llenó el silencio entre ellas. Entonces respiró hondo y comenzó a hablar. Fue hace aproximadamente un año, varios años después de tu partida. Al principio, todo era tranquilo. Las órdenes del duque eran estrictas. Nadie de la casa principal podía acercarse directamente a nosotros. Todos los alimentos y suministros llegaban por los canales habituales, revisados por los clérigos antes de entrar en la villa por la puerta de teletransportación. Arthur frunció el ceño cuando la criada mencionó la cronología. Su madre llevaba un año ciega, y él no sabía nada al respecto. Incluso si lo hubiera sabido, no habría podido hacer nada. Se había sentido impotente. Aunque se culpaba por ello, su ira comenzó a dirigirse hacia otra persona. Y aún así, ¿alguien o algo se coló? Lamentablemente, alguien manipuló las hojas de té favoritas de la dama. ¿Sus hojas de té favoritas? Silmira asintió lentamente y continuó. Sí. Ocurrió en uno de los días habituales de suministros. Las cajas llegaron como siempre, selladas y bendecidas por los clérigos antes de recibirlas. Nada parecía inusual. No había señales de algo ilícito. La señora pidió su brebaje favorito. Su voz se quebró. No quería decir qué pasó después, pero se obligó a continuar. La señora estuvo postrada en cama durante días. Los clérigos acudieron de inmediato a atenderla, y aunque le salvaron la vida, no pudieron recuperar la vista. Fue algún efecto secundario del veneno. La mandíbula de Arthur se tensó mientras escuchaba. ¿Qué pasó con los sirvientes que revisaron las cajas? Que yo sepa, todos fueron detenidos y ejecutados. Veo. Arthur permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Tenía claro que alguien de fuera había sido el responsable. Las mujeres que vivían con su madre eran como de la familia. La habían servido desde su nacimiento, y si hubieran querido que muriera, ya lo habrían hecho hace mucho tiempo. Eso dejaba a los sirvientes de fuera de la casa. Eran personas que podrían haber sido sobornadas, chantajeadas, controladas por magia o conectadas con los cultistas. ¿Pudo haber sido la esposa de Iván o su madre? Tras el reciente incidente, parecían las más sospechosas, pero no podía despedir a las otras tres damas. Su madre siempre había sido un inconveniente para ellas. No tenía antecedentes familiares ni sangre noble. Nunca la aceptaron, y con solo unas pocas doncellas leales a su lado, no tenía a nadie que la defendiera. Había sido un objetivo desde que tenía memoria, y la única ayuda del duque había sido confinarla, manteniéndola a salvo. ¿Por qué el duque no le devolvió la vista a mi madre? Con sus recursos, debería haber podido pedir ayuda a la iglesia. Arturo sabía que ciertas dolencias podían curarse mediante el poder de clérigos de cuarto nivel, al mismo nivel que su padre. Si el duque realmente hubiera querido curarla, podría haber llegado a un acuerdo con la iglesia. Sin embargo, no lo hizo. No sé. Quizás era imposible. Silmira no parecía muy informada sobre la situación, lo cual no era sorprendente. Solo era una criada que podía pedir información a los guardias que traían suministros. Al igual que su madre, estaba confinada en ese lugar. Todo estaba vigilado desde afuera, pero aún así, su madre había sufrido lo que parecía ser un daño irreparable en la vista. Nada es imposible. Arthur murmuró para sí mismo mientras se daba la vuelta y bajaba las escaleras. Varias teorías ya se formaban en su mente. La más obvia era la indiferencia del duque, ya fuera porque se negaba a negociar con la iglesia o simplemente le daba igual. Otra posibilidad era que quisiera evitar enfadar a sus otras esposas y ser acusado de favoritismo. Los clérigos de cuarto nivel eran caros, y dado su alto estatus, la iglesia probablemente exigiría algo más que oro a cambio. Por el momento, se disculpó y fue a su antigua habitación. Esta villa había sido la última en la que se había alojado, pero aún lo llenaba de una profunda nostalgia. Una vez dentro, se sentó cerca de la ventana y miró hacia afuera. Era todo un espectáculo. Las flores de luna en el lago comenzaron a brillar al ser tocadas por la falsa luz de la luna, y a lo lejos, pudo ver un pequeño santuario dedicado a las deidades gemelas de la luna, Lunaris y Lunaria. ¿Podrían los clérigos elfos lunares ayudar a madre? Ahora que comprendía la situación, sus pensamientos se arremolinaban. Si su padre se negaba a ayudar, la decisión era suya. Tenía varias opciones, una de las cuales seguía siendo el camino hacia el ducado. Si lograba derrotar a sus hermanos, aún podría llegar a un acuerdo con una iglesia. Otra opción era buscar ayuda en otro lugar, aunque ese camino parecía desalentador, ya que su padre jamás permitiría que liberaran a su madre. Mientras reflexionaba, una imagen vino a su mente. Un hombre con armadura que siempre parecía tener las respuestas correctas.
¿Podría hacerlo? Arturo recordaba a un grupo de caballeros heridos, todos con extremidades que luego fueron reemplazadas por medios mecánicos. Sin embargo, la idea de que su madre se sometiera a tales procedimientos lo llenaba de pavor. Quería que se liberara del dolor, no que lo soportara más. Los caballeros ya habían perdido sus extremidades, pero su madre no, y dudaba que tal transformación pudiera siquiera devolverle el sentido. Restaurar el movimiento era una cosa, pero restaurar la vista o el oído era algo completamente distinto. En su antigua habitación, se sentó solo. La luz de la luna caía suavemente sobre su rostro, pero él apenas la notaba. Sus pensamientos daban vueltas sin parar, atrapados entre la ira y la culpa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su madre sonreír, con las manos temblorosas al extenderlas para tocarle el rostro. Pensó en la promesa rota de su padre, la falta de información tras el ataque y el largo año que su madre había soportado en aislamiento. Crujido. El agudo sonido de un cristal roto lo sacó de sus pensamientos. Miró la copa de vino que tenía en la mano. Estaba hecha añicos, y el vino tinto oscuro se derramó por el suelo. Su mano estaba ilesa. Su cuerpo de nivel 3 era demasiado resistente para ser dañado por un cristal común. Debería limpiar esto y dormir. Mamá se preocupará. Arthur recogió los fragmentos rotos uno a uno, con cuidado de no dejar ni una sola astilla. Suspiró en silencio y cogió un paño de una palangana cercana, frotando la mancha hasta que empezó a desaparecer. Podría haber llamado a las criadas, pero sabía que solo se preocuparían. No era la primera vez que hacía algo así. De niño, solía ocultar las heridas que se hacía trepando a los árboles y corriendo por la villa. Cuando el suelo estuvo limpio, tiró el paño a un lado y se hundió de nuevo en la silla. La villa estaba en silencio. Solo el susurro del viento a través de las campanillas del exterior llenaba la habitación. Sus pensamientos se dirigieron hacia su madre, que estaba arriba, y sus ojos se llenaron de pesadez. Mañana la haré sonreír de nuevo, al menos durante el breve período que esté aquí. Pero luego. Se recostó, cerró los ojos y se dejó vencer por el cansancio. Llegó la mañana y abrió los ojos a la tenue luz del sol. Aunque el cansancio de la noche aún lo atormentaba, el suave canto de los pájaros lo fue disipando poco a poco. Después de lavarse la cara, salió al pasillo y se dirigió al comedor. Su madre ya estaba allí, sentada junto a la ventana con una taza de té entre las manos. La venda aún le cubría los ojos, pero su postura era tan elegante como siempre. Silmira y las demás criadas estaban cerca, poniendo la mesa en silencio. «Buenos días, mamá», dijo Arthur con voz suave y gentil. Aeloría se giró hacia el sonido y una tierna sonrisa se dibujó en sus labios. «Arthur, te levantaste temprano. ¿Dormiste bien?» «Bien. La villa no ha cambiado mucho. Todavía me siento como en casa. Me alegra saberlo. Ahora come, hijo mío». Le dije a Silmira que te preparara tu desayuno favorito. Bajó la mirada hacia el plato, donde lo esperaban pan fresco y mermelada de mora de luna. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al aflorar viejos recuerdos. A su madre siempre le habían encantado las plantas de su tierra natal. Los días siguientes fueron tranquilos y apacibles. Arthur permaneció a su lado, ayudándola con el jardín, paseando junto al lago y escuchando sus historias. Ella parecía feliz, riendo suavemente cada vez que él la molestaba por las hierbas rebeldes o las criadas perezosas. Durante 3 días, el mundo exterior dejó de existir. Por la noche, se sentaron bajo la luz de la luna, compartiendo té mientras el lago reflejaba la luna artificial como si fuera un cristal. Arthur habló de sus viajes, aunque omitió los momentos más oscuros. La risa de su madre llenó el aire y, por un momento, pareció que el mundo había sanado. Pero la paz no duró mucho. En la mañana del cuarto día, un tenue resplandor apareció cerca de la puerta de la villa. Silmira se adelantó con las demás criadas para recoger las cajas de provisiones que solían traer, pero había más que solo provisiones. Ha llegado un mensaje de los sirvientes del duque. Se le ordena regresar al palacio. Veo. La expresión de Arthur se ensombreció, pero sabía que el momento pasaría. Aún tenía que controlar al Brock y la ciudad que le habían arrebatado a Theodore. Su hermano mayor sin duda redoblaría sus esfuerzos contra ellos, y Arthur necesitaría toda su atención si esperaba obtener la influencia necesaria para ayudar a su madre. ¿Tan pronto? Supongo que no me dejarán tenerte aquí para siempre. Arthur se arrodilló y tomó las manos de su madre. Volveré, madre. Te lo prometo. Sé que lo harás. Sus dedos rozaron su mejilla de la misma manera que siempre lo hacían. Ten cuidado, hijo mío. El mundo fuera de estos muros es mucho menos amable que el de aquí.
Oh. Justo cuando estaba a punto de terminar, recordó algo y lo llamó con una sonrisa. Sí, madre. Y trae a ese amigo tuyo. Debo agradecerle que te haya cuidado. Inclinó la cabeza y se levantó. Lo traeré cuando pueda. Se giró hacia la puerta que lo esperaba. La apacible ilusión de la villa se desvaneció tras él al cruzarla. Todo se volvió borroso, y reapareció en la cámara que había atravesado. No le sorprendió que alguien ya lo estuviera esperando. Mi señor. Esto es... Para ti, mi señor. Unos caballeros con armaduras doradas estaban presentes, claramente alineados con Julio. Uno le entregó una carta. Su hermano quería verlo después de visitar a su madre, pero no parecía estar solo. Ya veo. Entonces no hagamos esperar al hermano Julius. Arturo se lo contó a los caballeros que lo escoltaban y avanzó. La duda persistía en su mente. Al principio, había querido apoyar a su hermano mayor por encima de los demás, pero ya no estaba seguro. Todo dependía de quién fuera el responsable de la pérdida de visión de su madre, y si resultaba ser uno de sus hermanos, no dudaría en apuntar con su estoque contra ellos o contra sus madres. Fascinante, funciona. Y a la primera, nada menos. Eres un genio, solo superado por mí. La risa de Albrecht resonó por la sala, acompañada de una salva de aplausos de sus numerosos asistentes. Roland, sin embargo, permaneció en silencio a su lado, preguntándose si este éxito significaba que finalmente lo despedirían. Desde su llegada al laboratorio mágico, había pasado los días cumpliendo las incontables peticiones del investigador jefe. Si solo se hubiera tratado de ensamblar el prototipo, el trabajo podría haberse terminado en un solo día, pero no dejaban de hacerle preguntas sobre asuntos completamente ajenos. Lo que había creado para ellos consistía en varios artículos. Uno era similar a las pulseras que había usado antes, e incluso le había dado a este extraño profesor una que se usó en el incidente para fines de estudio. Otro era un casco diseñado para bloquear la señal con mayor eficiencia. También les había ayudado a desarrollar un software único capaz de manejar reliquias que podían multiplicar la señal de sus sueños, como en el incidente reciente. Aunque aún necesitaban integrar todo con el espíritu de la torre, ya les había proporcionado todas las herramientas necesarias para solucionar el problema. Aún así, seguían negándose a dejarlo ir. Claro, creo que es suficiente, ya debería poder irme, ¿no? Sí, sí, a su debido tiempo, mi genio amigo. Pero primero, muéstrame de nuevo tu plan para ese sistema de túneles. Podría revolucionar toda la isla, ¿y qué hay de esa armadura tuya? Como ya dije, los cultistas de alguna manera obligaron a la supermazmorra a expandirse debajo de la isla y controlaron la intensidad de la ruptura de la mazmorra, y en cuanto a mi armadura, no puedes tenerla. Puso los ojos en blanco dentro de su traje y tuvo que golpear la mano del anciano cuando el hombre intentó tocar la armadura sin permiso. Sí, sí, fascinante. Esto creó una red de túneles reforzados con maná que no requieren más refuerzo ni expansión. ¡Qué maravilla! Sí, solo necesitaríamos construir un sistema ferroviario subterráneo después de mapear correctamente los túneles. El único problema sería eliminar los rastros de corrupción y asegurarnos de que la secta no provoque más interrupciones mientras el ferrocarril esté en funcionamiento, pero el costo sería... Antes de que pudiera continuar, el científico loco lo interrumpió. De hecho, podríamos dejar golems para vigilar el subsuelo. Es un asunto sencillo. Roland miró al anciano y se preguntó si comprendería lo costosa que sería semejante empresa. El área que cubrían los túneles era enorme, y primero necesitarían enviar un ejército o cientos de aventureros para examinarlo todo. Tomaría algún tiempo ser rentable, pero transportar recursos por el subsuelo sería mucho más seguro que usar convoyes mercantes convencionales. También podría agilizar los viajes entre ciudades, lo que posiblemente permitiría a la gente trabajar en un lugar y vivir en otro. Tengo que salir de aquí. ¿Y si noqueo a este tipo y salgo corriendo? Miró al hombre que seguía parloteando y luego a los golems que los rodeaban. Ya los había analizado y podía desactivarlos si quería. Sin embargo, huir ahora pondría en peligro toda la buena fe que había forjado. Por el momento, decidió responder, esperando que el anciano se cansara de hacer preguntas y lo dejara irse a casa. Capítulo 618, Hermanos Unidos. Unas grandes puertas se abrieron de par en par cuando un hombre con armadura las apartó. Por un instante, Arturo observó a la persona sentada dentro. Era su hermano mayor, Julio, un hombre al que solo había visto fugazmente durante sus estancias anteriores en el palacio. Se llevaban casi 10 años de diferencia, y siempre habían vivido en mundos separados.
Arturo había sido tratado como un prisionero, confinado en espacios ilusorios bajo el pretexto de la seguridad. A su madre se le permitía salir ocasionalmente, pero incluso eso cesó a medida que los atentados contra su vida se hicieron más frecuentes. Durante las escasas reuniones de nobles, Arturo veía a sus hermanos mayores, pero ninguno de ellos mostró interés en él ni le dirigió la palabra. La mayoría de sus recuerdos de aquellos acontecimientos eran de estar sentado tranquilamente en un rincón, esperando a que terminara la noche. Para un niño que solo quería jugar y divertirse, era terriblemente aburrido. Ahora, el más distinguido de sus hermanos estaba sentado frente a él. Julio era considerado un firme candidato para convertirse en el próximo duque, aunque debido a la desconfianza de su padre hacia la iglesia, las posibilidades de Teodoro también eran considerables. Julius estaba sentado a una mesa con una taza de té en la mano. Al abrirse las puertas, levantó la vista y vio a su hermano menor. Para sorpresa de Arthur, una sonrisa se dibujó en el rostro de Julius. Nunca habían sido muy cercanos, pero tras el reciente incidente con los cultistas, su relación se había vuelto más cálida. Buenos días, hermano Julio. Arturo entró en la habitación con torpeza, sin saber cómo comportarse. Intentó ofrecer una pequeña reverencia, como la que los nobles de rango inferior hacían a sus superiores. Durante el ataque al culto, no había sido tan cortés e incluso había dado órdenes a personas de rango superior, pero ahora la situación era diferente. Antes de que pudiera completar el gesto, Julio levantó la mano para detenerlo. No hace falta, Arthur. Somos hermanos y camaradas de armas. Arthur enderezó la postura, sin saber si la calidez de Julius era genuina o una actuación cuidadosamente planeada. Si se hubiera reunido con él antes de visitar a su madre, se habría alegrado enormemente de este trato, pero ahora no sabía qué pensar. Era posible que su hermano o Lady Aurelia le hubieran hecho daño a su madre. De ser cierto, tendría que buscar venganza, y Julius se convertiría en su enemigo. Ya veo. Entonces, hermano Julius. Simplemente llámame Julio. Bueno, Julius. ¿Por qué querías verme? Parecía que su hermano quería acercarse a él, y Arturo no estaba en posición de negarse. También le interesaba conseguir nuevos aliados y recopilar información. Si Julius era un enemigo, ganarse su confianza facilitaría saber más sobre él. Por ahora, Julius parecía sincero y capaz de dejar de lado viejos agravios y cuestiones de rango. No parecía una mala persona, así que Arturo decidió concederle el beneficio de la duda por el momento. El aire dentro de la habitación de Julius olía ligeramente a aceite de rosas. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, esparciendo patrones de colores sobre la mesa donde yacían varios símbolos religiosos junto a un mapa de la zona. En primer lugar, Julius comenzó mientras servía otra taza de té. Felicidades por ganarte el favor de mi padre. No es poca cosa. Pero ten cuidado con Teodore. Probablemente no dejará este asunto en paz. Estoy seguro de que no lo hará, pero tampoco pienso dejarlo. Jaja, ese es mi hermano menor. Julio parecía genuinamente feliz mientras hablaba con Arturo, lo que lo sorprendió. Lamentable, muy lamentable, dijo Julio, dejando a Arthur confundido. ¿Qué es lamentable? Es lamentable que esta sea la primera vez que tengo una conversación seria con mi propio hermano. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Arturo no estaba seguro de qué pensar. Si Julius mentía, lo disimuló bien. Su hermano parecía estar realmente arrepentido de cómo se había desarrollado su relación. Como primogénito, Julius tenía favores, pero también muchas responsabilidades. Su entrenamiento para convertirse en paladín de Solaria lo alejó de la isla principal por un tiempo, y durante su ausencia, Teodore logró ponerse al día. Lo hecho está. De nada sirve vivir en el pasado cuando tenemos el futuro por delante. Jaja, bien dicho. Julius respondió con calidez y se recostó. Intercambiaron conversaciones triviales mientras intentaban recuperar el tiempo perdido, pero finalmente Julius reveló por qué había dedicado tiempo a hablar con Arthur. Dime, Arthur, ¿son ciertos los rumores sobre la bestia sagrada en tu ciudad? ¿Ah? ¿El lobo solar? Sí, existe. Parecía que Arthur tendría que agradecerle a su amigo una vez más, ya que el rompehielos resultó ser Agni, su bestia domesticada. Para él, era una criatura normal, pero para la iglesia era un portador de buena fortuna y algo sagrado que debía protegerse. No estaba seguro de por qué, pero no importaba. Tener a Julius de su lado valía mucho más.
Si se acercaban más, también tendría la oportunidad de conocer a Lady Aurelia, quien, incluso si demostraba su inocencia, podría arrojar luz sobre otros posibles sospechosos como Lady Layla, Celeste y Scarlett. ¿Podría verlo? Julius parecía algo tímido, como si no estuviera acostumbrado a pedir favores. La voz de su hermano denotaba una curiosidad casi infantil. Por un instante, Arthur olvidó sus dudas y no vio a un rival ni a un conspirador, sino simplemente a un hermano curioso. Si alguna vez visitas Albrook, lo organizaré. ¿Es realmente posible, así como así? No veo por qué no. Es el monstruo domesticado de mi caballero comendador. Ya lo conoces. ¿Otra vez él? ¿Dónde encontraste a un hombre con tanto talento? Arthur rió entre dientes, sin saber cómo responder a la pregunta. En realidad, él mismo había hecho muy poco y se había dejado llevar principalmente por la brillantez de Roland. En el último incidente, la gente había confundido los planes de Roland con los suyos y creía que Arthur era el responsable de todo, no el artesano rúnico. Sin embargo, con la bendición de Roland, guardó silencio y aceptó la mayor parte de los elogios. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Algunos dicen que la buena suerte también es una habilidad. Algunos dicen eso. Los dos rieron y siguieron hablando de Albrook. A Arthur no le sorprendió que su hermano ya estuviera informado sobre la Orden Solariana de Paladines, que había establecido Albrook. Con su llegada, probablemente más gente se interesaría por la ciudad, así que no tenía motivos para rechazar la petición. No estaba seguro de qué podía pedir como recompensa, pero Julius ya le había ofrecido algo. Espléndido. Quizás después de que visite tu ciudad, quieras visitar la mía. Te mostraré los frutos de una fe inquebrantable en la diosa. Su hermano era un fanático, y su territorio albergaba gran cantidad de iglesias y lugares de culto. Era buena idea visitar otras regiones de la isla para ver a qué se enfrentaba, aunque viajar siempre conllevaba riesgos. Lo tendré en cuenta. Cuando esté libre, no dudes en venir a visitarnos. Me aseguraré de recordártelo más tarde. Julius rió suavemente y luego giró su mirada hacia el mapa. Lamentablemente, creo que tendremos que concluir este asunto. Mi padre ha estado distante últimamente, y los demás nobles siguen discutiendo. En efecto. Arthur se levantó de su silla cuando ambos concluyeron sus asuntos y acordaron reunirse más tarde en Albrook. Su padre permaneció tan distante como siempre y parecía más interesado en los asuntos de la isla que en hablar con sus hijos, quienes acababan de sobrevivir a un encuentro de vida o muerte. Solo unos pocos nobles de confianza permanecían en palacio, celebrando reuniones estratégicas a las que los hermanos no estaban invitados. Y antes de que te vayas, Julius miró a una de las doncellas que estaba cerca. Ella dio un paso al frente, cargando varios pergaminos sellados con el escudo del duque. Parece que padre por fin recordó tu existencia. Estos son los documentos oficiales de la administración de Aldbourne. Ahora eres su legítimo señor, con escritura y todo. Se acabaron las discusiones de Teodore y los demás. Arturo no estaba seguro de por qué le entregaban estos papeles a su hermano mayor, pero no era inusual en su padre ni en ningún otro noble. Aceptó el pergamino en silencio. El sello del acre dorado brillaba tenuemente a la luz. Gracias, hermano. No hay necesidad de formalidad. Julio hizo un gesto de desdén con la mano, y los dos hermanos se despidieron con un firme apretón de manos. Arturo no tenía nada más que hacer. Sus otros hermanos no tenían ningún interés en hablar con él. Teodoro ya se había marchado, Iván había sido confinado en un lugar desconocido y Teobaldo no aparecía por ninguna parte. Con esto en mente, Arturo abandonó la capital de la isla. Esta vez, nadie lo detuvo. Un grupo de soldados lo escoltó hasta los terrenos centrales, donde María y sus dos caballeros lo esperaban. Señor Arturo. Mary gritó mientras corría hacia él. Sir Gareth y Sir Morien lo seguían de cerca, pálidos como si no hubieran dormido durante toda la experiencia. Arthur apenas tuvo tiempo de hablar cuando Mary le apretó el pecho con una mano, como si necesitara asegurarse de que fuera real. No nos dejaron entrar, mi señor. Esperamos aquí casi una semana. ¿Una semana entera? Gareth y Morien asintieron, lo que hizo que Arthur mirara hacia el lugar de donde habían venido. Observó algo que parecía una tienda de campaña a lo lejos. ¿Te quedaste ahí? ¿Por qué no esperaste en la mansión? ¿Cómo pudimos esperar allí, Lord Arthur? Teníamos que estar aquí para darle la bienvenida. Se negaron a decirnos nada. La voz de Mary temblaba de frustración. Miró furiosa a uno de los soldados cercanos, quien se dio la vuelta rápidamente con miedo en los ojos.
Arthur aún no sabía qué había sucedido, pero era evidente que Mary había estado molestando a los guardias desde el incidente. María. Arthur habló en voz baja y puso una mano sobre la de ella. Su temblor cesó casi al instante, aunque su labio inferior aún temblaba de ira. Estoy bien. Me llevó más tiempo del esperado, pero ya pasó todo. Mary no pareció convencida, pero le soltó la túnica y retrocedió. Gareth y Morien intercambiaron miradas, con el alivio reflejado en sus rostros. Entonces, señor Wayland. Morien preguntó con cuidado. ¿No está con usted, mi señor? ¿Acaso? Arthur negó con la cabeza. Está a salvo. O al menos lo estaba la última vez que lo vi. Se quedó para terminar un trabajo con los magos. Volverá pronto. No añadió el resto porque realmente desconocía dónde había ido a parar Roland. La única información que había recibido era que Roland estaba trabajando con el investigador principal del duque, ayudando a construir algo que algún día podría contrarrestar el efecto abisal. Me pregunto si compartirá este conocimiento con la facción realista o lo guardará como moneda de cambio. Mientras Arthur y los demás regresaban a su mansión temporal, no podía evitar pensar en su amigo. Si el duque decidía hacerlo, Roland podría verse obligado a permanecer en el palacio y no regresar jamás. Poseía un conocimiento valioso que podía venderse a otras facciones por una cantidad considerable de dinero. La iglesia solariana tampoco compartía sus secretos voluntariamente. De lo contrario, el duque probablemente habría sabido de antemano cómo funcionaban las reliquias, y todo el incidente habría terminado antes de comenzar. No se preocupe, Lord Arthur. Sir Wayland siempre encuentra la manera de salir de los problemas. Estoy seguro de que volverá pronto. Probablemente tengas razón. ¿Qué tal si comemos algo? Parece que hace tiempo que no comen. En ese momento, un fuerte gruñido estomacal rompió el silencio. No provenía de ninguno de los caballeros, sino de la doncella principal, quien se sonrojó y bajó sus orejas de gato, avergonzada. Arthur se tapó la boca y rió entre dientes, y pronto los tres regresaron a la mansión para disfrutar de un festín bien merecido. Los días se confundían, llenos del zumbido de instrumentos mágicos y el manejo de innumerables herramientas. Aunque el laboratorio de Albrecht ya no parecía una prisión, Roland seguía sintiéndose confinado, como atrapado bajo capas de curiosidad y burocracia. Hacía tiempo que había dejado de contar las veces que el profesor lo había llamado mi querido colega investigador o mi amigo genio. Fascinante, funciona. Y a la primera, nada menos. Eres un genio, solo superado por mí. La voz de Albrecht resonó de nuevo mientras una proyección azul pálido brillaba sobre la consola rúnica. Símbolos y caracteres danzaban sobre ella, formando no las típicas runas caóticas, sino lenguaje real y elegantes líneas geométricas que creaban una interfaz limpia y organizada. Es solo una interfaz de usuario, no un milagro. Podrías haberlo hecho tú mismo si te hubieras concentrado en algo por un momento. Roland suspiró mientras examinaba el sistema operativo rúnico simplificado que había recreado. Su nuevo compañero lo había presionado para que revelara parte de su conocimiento y realizara varias mejoras para mejorar la torre de magos. Las consolas que usaban eran bastante primitivas, basadas en un sistema mágico anticuado, mucho menos eficiente que los propios diseños rúnicos de Roland. Con las nuevas modificaciones, su investigación ahora podía compartimentarse y gestionarse adecuadamente. No puedes culparme. Albrecht dijo con una sonrisa. Hay demasiadas maravillas en este mundo. Con esta mejora, mi trabajo será exactamente un 78,56% más eficiente. 78,56%, ¿eh? Roland llevaba casco, así que cada vez que ponía los ojos en blanco, nadie se daba cuenta. Aún así, sus esfuerzos no fueron en vano. Estaba impresionando a un hombre de considerable influencia. Era el investigador principal del duque y ostentaba un gran poder. Si alguien podía ayudar a Roland a regresar a su taller, ese era él. Esta fue la razón principal por la que Roland decidió compartir parte de sus conocimientos para presentarse como un aliado útil. Uno de los puntos de investigación que introdujo fue elegido deliberadamente porque requería que abandonara la torre para completarlo. Ahora, probemos la pantalla principal. Muéstrenos los esquemas principales. Albrecht se rió entre dientes mientras uno de sus asistentes movía los dedos sobre la nueva consola. El sistema operativo rúnico simplificado se asemejaba a una computadora moderna. Usaba un teclado y un ratón comunes para navegar por iconos y procesos sencillos. El asistente tardó un momento en localizar la carpeta que contenía el esquema, pero pronto apareció en el nuevo monitor, y el equipo de investigación volvió a celebrar.
Ahí está, el sistema de red de radio rúnica. El nombre le sienta de maravilla. ¿Cómo se te ocurrió? Simplemente se me ocurrió. Roland mentía con facilidad. En este mundo, las ondas de radio eran un concepto desconocido. Todo dependía de sistemas mágicos que cumplían las mismas funciones que la tecnología moderna. La electricidad, las microondas y las ondas de radio existían, pero solo se podía acceder a ellas mediante un conocimiento que pocos poseían. Ya había investigado para crear torres de radio que pudieran reemplazar la comunicación mágica mediante bolas de cristal. La tecnología era viable, pero carecía de fondos para construirla a gran escala. Con el apoyo del duque y un proyecto oficial, finalmente pudieron comenzar a construir dichas torres e introducir la tecnología de radio al mundo. Incluso era posible la transmisión de datos por cable, y los túneles subterráneos también podían utilizarse para ello. Maravilloso. Imagínatelo. Mensajes completamente imposibles de rastrear mediante cualquier método conocido. Si esta teoría es correcta, formaría un sistema completamente nuevo, una tecnología nunca antes vista. Y mi nombre, Albrecht III, pasará a la historia. Seré incluso más grande que mi abuelo. El hombre estalló en carcajadas mientras la sala se llenaba de aplausos. A Roland no le importaba a quién se atribuyera el invento, pues prefería no ser mencionado. Espero que esto sea suficiente para sacarme de aquí. Su único objetivo real era ganarse el favor de Albrecht e irse. Aún así, pretendía llevarse algo útil. Los nuevos materiales, como la sustancia vítrea y su proceso de creación, ya habían captado su atención. Los golems apostados a lo largo de las murallas eran muy avanzados y podrían ayudarle a resolver problemas en sus propios diseños. Incluso el sistema de la torre de radio era algo que también podría usar. Ahora bien, sobre mi partida. Antes de que pudiera terminar, el anciano se giró y le dio una cálida palmadita en la espalda. Bien, bien. Descansa un momento, amigo. Mañana ayúdame a revisar estos trabajos de investigación. Todavía no entiendo bien cómo funcionan estas ondas de radio. Capítulo 619, publicado con advertencia. ¿Debería hacerlo? Un buen empujón y saldrá disparado por la ventana. Roland miró su puño y luego al hombre que balbuceaba frente a él. Detrás del hombre, un gran panel transparente, que parecía de cristal, cubría toda la pared. En realidad, el material podía volverse transparente sin dejar de ser sólido. Albrecht estaba justo contra él, y Roland se preguntó si empujarlo a través del panel y salir corriendo sería una opción. Había pasado más de una semana desde que el duque le ordenó que prestara su experiencia a aquel hombre. Incluso después de construir el prototipo, el hombre no dejaba de hablar de su propia grandeza y de la promesa de nuevos inventos. Ahora quería que Roland reconfigurara toda la torre del mago para mejorar su eficiencia. Si esto continuaba, Roland podría quedar atrapado allí durante meses o incluso más. Por un instante, imaginó empujar al hombre y romper la pared de cristal. El duque estaba presente, pero él no se preocuparía por un caballero de tercer nivel. Como mucho, intervendrían los demás caballeros de alto rango y quizá el gran comandante de los caballeros. Aún así, el plan no podía llevarse a cabo, pues había demasiado en juego. Podría lograr escapar, pero sería perseguido por dañar parte de la Torre de los Magos y por usar un portal de teletransportación para huir. Si ya no tuviera un hogar al que regresar en Albrook, abandonar la isla podría haber sido tentador. Pero había echado raíces allí, y empezar de cero en otro lugar no sería fácil. No estoy segura de que al día le gustaría vivir en uno de los otros países después de todo lo que ha pasado. Cuando llegó a Albrook, no estaba seguro de quedarse mucho tiempo. Si la mazmorra no le permitía alcanzar el tercer nivel rápidamente, quizá lo habría reconsiderado y se habría marchado a otro lugar. Sin embargo, ahora había demasiada gente que dependía de él, así que, por el momento, debía abstenerse de hacer nada demasiado imprudente. Jaja, excelente trabajo como siempre, mi genio amigo. El hombre, que parecía un científico loco, sostuvo un esquema frente al cristal, dejando que la luz lo atravesara. Ahora bien. Mientras examinaba un diseño que incluía golems y varios de los aparatos que Roland usaba en Albrook, el hombre se dio la vuelta y sacó algo que parecía una insignia. ¿Una llave de acceso? Ni siquiera necesito explicarlo. Estupendo. Verdaderamente extraordinario. Roland vio que lo que le habían dado se parecía a la insignia de su armadura. Era un símbolo de identificación que podía abrir zonas restringidas y activar mecanismos sellados por toda la torre.
La insignia era circular, de metal encantado, con tenues inscripciones que brillaban en su borde. La que llevas puesta es la llave de investigador temporal. Esta, en cambio, es la versión permanente. ¿Permanente? ¿Te refieres a...? Roland palideció bajo su yelmo al oír esto. Sabía que la torre estaba dividida en secciones, y su insignia actual solo le daba acceso a ciertas habitaciones. Si aquel hombre le estaba dando una que le permitiera acceder a más estancias, podría significar que pretendía que se quedara allí para siempre. En efecto, mi genio amigo. Puedes usarlo para regresar aquí y así podamos continuar nuestra investigación juntos. ¿Devolver? Esa palabra captó su atención. ¿Entonces quieres decir que ya me puedo ir? Por supuesto que puede irse. Esto no es una prisión. El anciano volvió a reírse a carcajadas, y antes de que Roland pudiera hacer más preguntas, continuó hablando. Claro, antes de empezar este proyecto tendré que convencer a esos nobles tacaños para que lo financien. Una vez hecho esto y explorados a fondo los túneles, podremos planificar el cableado y la ubicación de las torres. Me aseguraré de construir un prototipo basado en los esquemas que diseñaste, pero primero necesito estudiarlos con detenimiento. Ya veo, entonces me mantendré en contacto. Roland no se molestó en discutir con el hombre, que ya murmuraba para sí mismo. En lugar de eso, tomó la llave del escritorio. Después de más de una semana sintiéndose como un simple asistente atrapado en una jaula de paneles luminosos, por fin veía la luz al final del túnel. Un rápido escaneo le confirmó que la llave era auténtica, y comenzó a salir silenciosamente del despacho de Albrecht antes de que el anciano pudiera terminar su perorata. Casi llegamos. Justo cuando llegó a la puerta corredera, el anciano se giró bruscamente hacia él. Esperar. ¿Pasa algo? Me mantendré en contacto con tu gente a través de la mía, dijo Roland, intentando acercarse sigilosamente a la salida. Tienes que llevarte estos trabajos de investigación. ¿Pensabas que te iba a dejar ir con las manos vacías? Albrecht se acercó rápidamente y le entregó un grueso libro repleto de teorías extrañas. Roland hojeó las páginas y se dio cuenta de que ninguna persona común sería capaz de comprender lo que aquel científico excéntrico había escrito. ¡Ay, qué ganas tengo! Una vez creada la red, podremos intercambiar conocimientos entre nosotros y con otras mentes brillantes. La era del conocimiento ha llegado. En realidad, lo que Roland le había dado al hombre se asemejaba a una versión primitiva de Internet y la tecnología de radio modernas. El método de comunicación actual consumía enormes cantidades de maná, y las cartas mágicas entrañaban ciertos riesgos. Si lograban crear una red real que utilizara cables y torres de radio, la información, los dibujos y los esquemas podrían compartirse al instante. Las impresoras aún no existían en este mundo, pero una vez establecida la transferencia de datos, incluso eso podría hacerse realidad. Aunque a primera vista el intercambio de investigación parecía unilateral, aún así obtuvo ciertas ventajas. Para asegurarse de no ser traicionado, integró un punto de acceso oculto en cada dispositivo tecnológico que compartió. Si alguna vez esas creaciones se volvieran en su contra, podría desactivarlas o modificar su funcionamiento de inmediato. En cierto modo, construir una red conectada mediante sus inventos también le permitió monitorizar las ciudades donde se instalaban. Albrecht era inteligente, pero demasiado impaciente por experimentar sin realizar las pruebas adecuadas. Al configurar las redes con los enrutadores y conmutadores rúnicos que proporcionaba, Albrecht, sin saberlo, le estaba haciendo un favor a Roland. Esto parece contener los secretos de esa barrera. Sí, son las antiguas notas de investigación de mi abuelo. Ya las he analizado muchas veces, pero estoy seguro de que pueden ayudarte con tu investigación, amigo mío. No olvides informarme cuando hagas algún otro descubrimiento. Claro, me voy ahora. No te preocupes, sé cómo salir. Roland tomó las notas y las colocó en una de sus runas espaciales. Ya había estudiado la distribución del lugar y conocía la salida. Albrecht rió al oír sus palabras y asintió. Adiós, amigo mío. Nos volveremos a encontrar para hablar de magia y ciencia. Sus pasos eran rápidos, y pronto llegó al andén por el que había entrado. Detrás de él, se desarrollaba una escena incómoda. Todos los asistentes de investigación se ponían de pie para aplaudir mientras él esperaba a que se cerraran las puertas del ascensor. Había pasado más de una semana con ellos y, por alguna razón, lo consideraban una especie de profesor. Probablemente estén contentos de que les haya facilitado el trabajo. Con la implementación de los sistemas rúnicos, sus tareas se simplificarían enormemente.
Crear esquemas en las pantallas mediante un proceso de escaneo básico era mucho más fácil que realizar un ritual mágico completo. Autorización. Aprobación de investigador de élite. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron y los paneles de cristal se transformaron en piedra blanca, el espíritu de la torre le habló. Era similar a Sebastián, pero con menos rasgos. Roland le había contado algunas técnicas de los espíritus de la torre, pero Albrecht aún desconocía el alcance total de las habilidades de Sebastián. Si lo supiera, Roland estaba seguro de que Albrecht habría querido verlas en acción. Era una ventaja secreta que Roland había planeado usar si se veía obligado a quedarse más tiempo, pero, por suerte, ya no sería necesario. Se encontró de nuevo dentro del tubo, pero esta vez comprendió su funcionamiento. Tal como había previsto, todo el lugar estaba influenciado por una compleja magia espacial y gravitacional, alguna de la cual incluso merecía ser estudiada. Aunque parecía moverse hacia arriba y hacia abajo, la plataforma bajo él se desplazaba lateralmente, hacia abajo y hacia arriba a intervalos irregulares. El mecanismo estaba diseñado para confundir y atrapar a cualquiera que intentara escapar. Por fin puedo irme a casa. Al acercarse a la verdadera salida, reflexionó sobre todo el incidente y lo bien que había transcurrido. Habían logrado obtener la escritura de la ciudad de Teodore y ahora debían prepararse para la represalia. Si bien no podía atacarlos directamente, ciertamente no los ignoraría. Esto significaba que la ciudad de Aldbourne requería atención inmediata. En Albrook, contaban con él y Sebastián, además de un extenso sistema de vigilancia para mantener a todos bajo control. Necesitarían construir un sistema similar en la nueva ciudad y determinar qué tipos de comercio podrían iniciar. Era casi seguro que Teodore no permitiría que nadie de su nueva ciudad realizara negocios lucrativos dentro de su territorio. Por ello, tendrían que establecer nuevas rutas comerciales para sus ciudadanos, y si el plan del ferrocarril subterráneo tenía éxito, podría convertirse en una posibilidad real. Ya he trazado un mapa de toda la zona, pero los costes serán elevados. La primera idea consistía en crear un metro subterráneo y extenderlo a otras ciudades, en lugar de limitarlo a Aldbourne y Albrook. Una vez establecido, su sistema podría servir como uno de los principales centros que conectaran todas las rutas, atrayendo el comercio directamente. Otra posibilidad era establecer acuerdos comerciales con otros territorios y quizá crear una red de naves voladoras. Las ciudades propiedad de los hermanos Valerian solían tener al menos un astillero de naves voladoras que podía utilizarse para el comercio. Arthur parecía llevarse bien con Julius, lo que podría brindar otra oportunidad. Roland tenía dudas sobre los demás, pero Julius parecía un aliado prometedor. Además, Iván había perdido sus territorios, que habían sido usurpados por otros nobles. Estos nobles podrían estar dispuestos a comerciar, ya que ganar dinero era una de sus principales aficiones. Bueno, debería volver a casa antes de hacer planes. Todavía no estoy a salvo. Por fin, la plataforma se detuvo y se abrió un pasadizo ante él. Conducía a otro corredor blanco, pero este sí tenía una salida. No llevaba a ningún portal de teletransportación. En cambio, desembocaba en una gran zona central cerrada. Otra habitación vacía, pero esta vez. La cámara era bastante grande, con muchos pasadizos ocultos que conducían a otros lugares. Sin embargo, el camino más importante se encontraba justo delante. Una vez que usó la llave de investigador de élite, se abrió un amplio pasaje. Esta vez no era una ilusión, sino una salida real, y tal como esperaba, ya había gente esperándolo afuera. El aire fuera de la torre era refrescante en comparación con el aire mágicamente filtrado del interior de la torre del mago. Al salir, vio la torre a sus espaldas, mucho más pequeña de lo que ocultaba tras la superposición de magia espacial. Su atención se centró rápidamente en el grupo que tenía delante, pues la persona que lo esperaba no era alguien con quien esperaba encontrarse antes de partir. Señor Wayland. La voz provino de los escalones más adelante, profunda y severa. El gran comandante de los caballeros estaba allí, su armadura plateada reluciendo incluso bajo el cielo gris. Un semicírculo de caballeros lo flanqueaba, con las armas en reposo pero listas para ser desenvainadas. Confío en que su cooperación con el investigador de Duque haya sido fructífera. Fue esclarecedor. Roland respondió mientras observaba al hombre. El comandante posiblemente pertenecía a la clase de nivel 4 o estaba muy cerca de alcanzar ese nivel. Intercambiamos algunos conocimientos y el dispositivo ya está terminado. Estoy seguro de que su gracia le dará buen uso. El comandante asintió levemente, con expresión indescifrable. Luego se acercó lo suficiente para que Roland viera su reflejo en la pulida coraza. Muy bien.
Pero a la casa valeriana no le gusta que se nos oculten secretos. Has demostrado ser útil, pero la utilidad no otorga inmunidad. La próxima vez, deberás informar directamente al ducado. ¿Entendido? Sus palabras contenían una clara advertencia. Si bien Roland había sido servicial, no todos aprobaban sus métodos. Algunos probablemente sospechaban de su lealtad a la iglesia, ya que vivía en una ciudad donde se entrenaban paladines. El propio duque quizá compartía esas dudas. Para evitar más conflictos, Roland simplemente hizo una reverencia. Sí, señor. Lo tendré en cuenta. Mientras pronunciaba esas palabras, la mirada penetrante del gran comandante de los caballeros se detuvo en él un instante más, como para evaluar su sinceridad. Luego, el hombre se giró bruscamente, y su capa ondeó al viento. Bien. Puede retirarse. Mis hombres lo escoltarán hasta la puerta. Te lo agradezco. Los caballeros se apartaron en silencio, formando un estrecho pasillo por el que Roland pudo pasar. Su disciplina le impresionó, y sus movimientos precisos le recordaron a los golems que obedecían órdenes sin dudar. 4 de ellos lo acompañaron, guiándolo hacia un carruaje. De regreso, echó un vistazo a su alrededor. Apenas había transcurrido una semana desde el ataque al palacio, y sin embargo no había señales visibles de daños. Desconocía cómo se había logrado, pero todo el lugar había sido completamente restaurado, y era evidente que no se trataba de una ilusión creada por la barrera. Todavía hay muchos soldados por aquí. Me pregunto si algunos miembros de la secta lograron escapar. Muchos sectarios habían muerto, pero algunos habían escapado y quizá incluso se hubieran mimetizado entre la nobleza. Aún así, Roland dudaba que pudieran huir muy lejos. Las fuerzas del duque vigilaban todo con atención. Soldados montaban guardia en cada esquina y magos patrullaban junto a ellos, escudriñando el aire en busca de rastros de maná. Finalmente, tras un rato, llegó a las puertas interiores y le indicaron que bajara del carruaje. Esta vez no hubo inspección y no tuvo que quitarse la ropa. Podía pasar libremente y, una vez fuera, algo le llamó la atención. ¿Todavía están aquí? Ahora que se encontraba en la parte central del castillo, sus sentidos captaron movimientos familiares. Arthur y los demás seguían cerca, aunque esperaba que ya se hubieran marchado. Sin dudarlo, se dirigió al lugar donde habían estado antes. Era la casa de té donde casi se habían enfrentado a Iván, y Arthur estaba sentado afuera. Cuando llegaron, no los tomaron muy en serio, pero era evidente que las cosas habían cambiado. No solo estaba con Mary, sino también con otros nobles que claramente intentaban congraciarse con él. Todos sonreían mientras Arthur bebía té con cierto fastidio. Pronto, la mirada de sus amigos se posó en Roland, que se acercaba. Su armadura seguía siendo muy roja y llamativa, por lo que distinguirlo entre la multitud fue bastante sencillo. ¿Está tosiendo? En cuanto Arthur vio a Roland, le pareció que había bebido el té demasiado rápido, lo que le provocó una tos. Aunque pertenecía a la tercera clase, inhalar líquido caliente le producía ese efecto. Mary apareció al instante para darle una palmada en la espalda, mientras los demás nobles se apresuraban a demostrar su valía. Él de verdad. Roland pensaba simplemente entrar en la casa de té y esperar abajo o pedirle a un sirviente que buscara a sus aliados, pero Arthur tenía otros planes. En lugar de quedarse sentado fingiendo que nada había pasado, Arthur empujó su silla hacia atrás con un fuerte chirrido, sobresaltando al grupo de nobles que lo rodeaban. Señor Wayland. El nombre se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Los nobles se volvieron, siguiendo su mirada hacia el caballero de armadura carmesí que cruzaba el patio. Roland se detuvo en seco. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y entonces Arturo se movió. Sin dudarlo, saltó por encima de la barandilla del balcón. Los nobles jadearon. Uno de ellos gritó: Lord Valerian. Pero para cuando llegaron a la barandilla, Arthur ya había aterrizado en la planta baja con un fuerte golpe. Sus botas agrietaron la piedra, y una leve onda expansiva se dispersó tras el impacto mientras absorbía la caída con su robustez de nivel 3. Mary se asomó al borde, exasperada pero sin sorpresa. Podría haber subido por las escaleras. Ella murmuró algo entre dientes antes de imitar su ejemplo. Los nobles echaron un vistazo por encima del borde al hombre que había llamado la atención de Arturo, pero no lo reconocieron en absoluto. El aspecto de Roland era muy distinto al que había mostrado durante la reunión de nobles. Señor mío, probablemente no debería hacer este tipo de cosas en público. Roland habló mientras Arthur se alisaba el abrigo y se sacudía el polvo de las mangas antes de seguir adelante. Solo quería estirar las piernas. La conversación en la casa de té era bastante aburrida.
Roland ladeó la cabeza, sabiendo que era mentira, pero prefirió no decir nada. En vez de eso, asintió y esbozó una leve sonrisa bajo el yelmo. Ver los rostros familiares de sus compañeros le alegró el ánimo. Ahora que estaban todos juntos de nuevo, por fin podrían abandonar aquel lugar y dejar atrás toda la terrible experiencia. Capítulo 620, regreso a casa. ¿Puedo hablar? Así debería ser. No creo que nos estén vigilando ahora mismo. Creo que nos hemos ganado cierta confianza del duque y su gente después del incidente. No estoy tan seguro, amigo. Al menos, alguien se ha interesado por nuestra pequeña empresa. Dudo que podamos salirnos con la nuestra como antes. Deberíamos tener cuidado un tiempo, al menos hasta que los enviados se marchen de Albrook. Probablemente eso sería lo mejor. Respondió Roland mientras hablaba con Arthur. Ambos seguían en Isgard, conversando en la habitación provisional de Arthur, donde habían instalado una barrera insonorizada. Acababan de regresar de su encuentro en la casa de té y estaban discutiendo un pequeño problema. Sospechaba que su padre acabaría enviando a sus representantes. Nos hemos expandido con bastante rapidez, dijo Roland mientras miraba por la ventana. Esta vez nadie los había seguido, como en ocasiones anteriores, pero eso no significaba que estuvieran a salvo de la vigilancia. Tras el incidente, Arthur había recibido la escritura de otra ciudad, pero también les habían asignado varios acompañantes. Se esperaba que estas personas llegaran más tarde e informaran directamente al duque mientras inspeccionaban la ciudad. En apariencia, se trataba de una inspección rutinaria para asegurar que la influencia del culto abisal no se hubiera extendido. En realidad, tenía un propósito completamente distinto. Los inspectores vigilarían sus negocios y sin duda se percatarían si se transferían grandes cantidades de recursos de las mazmorras al gremio y se distribuían entre sus asociados. Si bien habían logrado evadir la fiscalía anteriormente, ahora no sería tan sencillo. En efecto, es lamentable. Aún así, creo que podemos ocultar algunas de nuestras actividades, pero por ahora debemos ser extremadamente cuidadosos. Roland asintió mientras miraba por la ventana. Todavía había maneras de conseguir fondos, y trabajar con los traficantes de Lampa seguía siendo una opción. Podríamos recurrir a los servicios de Madame Isis y del gremio de ladrones, aunque nos llevaría más tiempo y las tarifas serían más elevadas de lo habitual. Dudo que al maestro del gremio le haga gracia que traslademos todo allí, pero poco podemos hacer al respecto. Arthur asintió. Era mejor ser cautelosos. Aunque su situación había mejorado y la evasión de impuestos ya no los llevaría a prisión, las multas y los recargos aún retrasarían su progreso. El gremio de aventureros los apoyaba, pero si la gente del duque comenzaba a investigar a fondo, tarde o temprano descubrirían la verdad. Esto dejó al gremio de ladrones como su mejor alternativa, ya que era más difícil de vigilar y siempre podían alegar desconocimiento si fuera necesario. Usar al gremio de ladrones como chivo expiatorio era una opción, pero no era una que quisieran considerar después de haberse ganado finalmente la confianza del líder. Ya veremos. Por ahora, volvamos a Albrook, dijo Arthur mientras se levantaba de su asiento. Las restricciones del portal de teletransportación ya deberían haberse levantado. Roland miró el cronómetro en la pantalla de su casco. Había estado contando los minutos. Esta vez no había orden en las salidas, ya que solo necesitaban concertar una cita oficial con el personal del portal de teletransportación. Les dieron una hora específica para la activación del portal, que sería exactamente en 30 minutos. Vamos entonces. Antes de que mi padre o ese investigador que conociste cambien de opinión. Roland no respondió a la broma. En cambio, retiró la barrera insonorizada y comenzó a retraer los golems que había dejado afuera. Ya nadie los seguía, pero aún no se sentía del todo seguro. Nunca habían descubierto quiénes eran realmente los hombres que los perseguían tras su llegada. Lo más probable era que pertenecieran al culto abisal, pero eso no bastaba. Algunos de los nobles que habían colaborado con el culto podrían seguir libres. No todos portaban un parásito, lo que dificultaba enormemente su identificación. ¿Estamos listos para partir? Sí, mi señor. María respondió con una leve reverencia mientras Gareth y Morien tomaban posiciones en los flancos. Pronto partieron de forma muy similar a como habían llegado, con filas de sirvientes alineados a cada lado. Trajeron su carruaje y, en poco tiempo, se dirigieron al portal de teletransportación. No era el mismo que habían usado antes, sino el portal más grande por el que habían llegado Julio y Teodoro. Esta vez había menos gente reunida, aunque algunos jóvenes nobles aún saludaban desde lejos mientras Arturo se preparaba para partir.
Pero aquella no fue la única sorpresa. Justo cuando Roland iba a montar a caballo, alguien se le acercó. Señor Wayland. Maestro Anseneus. Era el mismo hombre que los había ayudado durante el reciente incidente. El anciano mago era poderoso y había ayudado a Roland a abrir una brecha en la barrera del palacio, además de auxiliar a Arthur en la destrucción de varias reliquias ocultas. Creía que él y Tybalt se habían marchado hace unos días, ¿se quedó solo para verme? El mago se detuvo, golpeando ligeramente el suelo con su bastón. Varios soldados y magos cerca de la puerta intercambiaron miradas de inquietud. Se sabía que este mago de fuego era excéntrico y no del todo leal a Tybalt. Por lo que Roland sabía, era uno de los profesores de mayor rango en otra academia mágica, alguien a quien Tybalt Beleriand probablemente había sobornado para que sirviera como su caballero comandante. No existía ninguna ley que prohibiera nombrar a un mago mayor para tal puesto, pero era evidente que Anseneus tenía sus propios motivos. Ah, bien, te alcancé antes de que desaparecieras, dijo el mago, recuperando el aliento. No estaba solo. Otras 3 figuras encapuchadas aparecieron tras él. También eran magos, probablemente sus alumnos. Estabas a punto de marcharte sin cumplir tu promesa. Roland suspiró para sus adentros. No había intentado evitar al hombre, pero en ese momento, lo único que deseaba era irse a casa y descansar. La presencia de Anseneus también le recordaba a la directora y la incertidumbre sobre cómo podría reaccionar. ¿Te refieres al tema del acceso a la biblioteca? No te preocupes, lo tendré todo arreglado cuando vuelva, pero por ahora. Él respondió e intentó montar a caballo, pero el viejo mago parecía tener otros planes. ¿Por qué no voy contigo? He oído que Albrecht tiene su propia puerta, y como eres el profesor adjunto del Instituto de Magia de Xandar, seguro que no necesitas cita para usarla. Ah, parecía que el viejo mago había investigado. Roland había planeado posponer el asunto hasta después de hablar con la directora y ofrecerle sus disculpas. Si iba ahora, podría acabar dedicando más tiempo del que podía permitirse. Se acercaban los exámenes, que consistían en enviar a los alumnos a una mazmorra. Tenía intención de esperar a que los alumnos se marcharan antes de ir él mismo. Si se marchaba inmediatamente, la directora probablemente le impondría más responsabilidades como castigo. Por suerte, Arthur notó su vacilación y comprendió su reticencia. Maestro Anseneus, ¿podría hablar con usted un momento? La voz de Arthur provenía del interior del vagón. Por supuesto, joven Lord, adelante. Arthur había conocido a Anseneus durante el reciente incidente, y como se llevaban bien, optó por no interrumpir y simplemente escuchó. Mis disculpas, pero por el momento necesito que mi caballero permanezca en la ciudad. Primero deben resolverse varios asuntos. Una vez solucionados, podrá cumplir la promesa que le hizo. Espero que lo comprenda. El anciano mago frunció el ceño ante las palabras de Arthur, y su larga barba blanca se movió como en señal de protesta. Por un instante, pareció que iba a discutir, pues su fama de testarudo estaba más que justificada. HMPH. Anseneus exhaló por la nariz. Sus alumnos se pusieron rígidos detrás de él, esperando claramente una discusión. De acuerdo, de acuerdo. Cederé por ahora. Dentro del carruaje, Arthur inclinó la cabeza. Agradecemos su comprensión, maestro Anseneus. Le prometo que, una vez que nuestros asuntos estén en orden, Sir Wayland atenderá personalmente su solicitud. Te lo tomaré en cuenta. El mago dijo, señalando a Roland con el dedo. No creas que te librarás de este viejo tan fácilmente. Enviaré un mensaje a través de la red mágica para que sepas cómo contactarme. Roland hizo una reverencia cortés. Esto significaba que el anciano mago compartiría los patrones de maná de su bola de cristal para que Roland pudiera llamarlo más tarde cuando tuviera tiempo. Por supuesto, amo a Anseneus. Jamás me atrevería a romper una promesa a alguien tan persuasivo como usted. El mago gruñó satisfecho, una leve sonrisa burlona asomando en sus labios. No tan persuasivo como aquella vez. El joven señor aún lo recuerda y probablemente me reprenderá por haber hablado contigo tanto tiempo. En fin, que tengas buen viaje. Estaré esperando noticias tuyas. No tenía mucho que decir al respecto. Lo había chantajeado para que ayudara a Arturo y, obviamente, Teobaldo le guardaba rencor. Roland esperó hasta que el viejo mago finalmente se dio la vuelta. Su túnica azul ondeó al desaparecer tras la línea de guardias. Solo entonces exhaló el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La situación podría haberse complicado si Anseneus hubiera insistido más. Es un aliado poderoso, pero bastante persistente, ¿no? Arthur habló desde el interior del carruaje en tono burlón, y Roland asintió.
Sin embargo, a la intemperie no podía dirigirse a Arthur con tanta familiaridad ni hacer bromas sarcásticas, así que simplemente se comportó como un caballero. Debemos partir, mi señor. El portal de teletransportación nos espera. Por suerte, la puerta estaba casi lista. Pronto montó a caballo y avanzaron. Por un instante, observó el lugar. Algunos nobles los saludaron con la mano, con la esperanza de causar una buena impresión. La mayoría eran jóvenes, pero eso podría cambiar en el futuro. Ya habían dejado huella en Isgard, y Arthur había comenzado a ganarse un respeto genuino. Los guardias avisaron al mago de la puerta, y un tenue brillo llenó el aire al activarse el círculo de teletransportación. Capas de runas palpitaban bajo la plataforma de mármol, bañando el entorno con un suave resplandor azul celeste. Roland echó una última mirada al palacio antes de volverse hacia la puerta. Adiós, Isgard. Espero no tener que volver aquí jamás. Al cruzar la reluciente puerta, una sensación familiar lo invadió, y momentos después reaparecieron en Albrook. El señor ha vuelto. Es Sir Wayland, luce tan brillante como siempre. Cuando recuperó la visión, se encontraban ante el portal principal de teletransportación de Albrook, en el centro de la ciudad. Como era de esperar, los ciudadanos se habían congregado para darles la bienvenida, junto con filas de soldados que se habían quedado para proteger la ciudad. Arthur se asomó por la ventanilla del carruaje mientras las ruedas resonaban sobre el empedrado. El aire de Albrook era fresco y familiar. Afuera, la gente ondeaba banderas y esparcía pétalos de flores por la calle. Los niños gritaban su nombre y los comerciantes vitoreaban desde sus puestos mientras la caravana avanzaba por la avenida principal hacia la mansión Valerian. Bienvenido a casa, Lord Valerian. El alto comandante caballero ha regresado. Era evidente que ambos gozaban de gran popularidad entre los ciudadanos, pero Roland les prestaba poca atención y se centraba en conectarse con la red rúnica de la ciudad. En cuanto llegó, un torrente de información inundó su mente, revelándole todo lo ocurrido durante su ausencia. La enorme distancia entre Albrook e Isgard había impedido cualquier actualización en tiempo real. Si alguna vez lograban instalar cables subterráneos o utilizar señales de radio, ese problema podría resolverse por fin. Todo parece estar bien. Algún que otro robo, pero nada grave. Sebastián se encargaba de supervisar toda la zona y de transmitir información a los guardias. El sistema funcionaba a la perfección, e incluso Roland podía revisar grabaciones de detenciones de criminales. Los índices de delincuencia estaban en su punto más bajo, pero, por suerte, aún tenían otras maneras de mantener contentos al gremio de ladrones. Entre la multitud, divisó a su esposa junto a Armand y Lobelia. Deseaba con todas sus fuerzas ir a su encuentro y regresar a casa, pero Arthur claramente tenía algo que discutir, algo que no había mencionado en Isgard. En lugar de ir a abrazarla, se comunicó con ella a través del brazalete rúnico que llevaba y le habló mientras cabalgaban por el camino. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien mientras estuve fuera? Preguntó, observándola mientras jugueteaba con la pulsera que vibraba cuando él hacía la conexión. Ah, hola. ¿Eres tú, Wayland? Roland sonrió bajo su casco, pero antes de que pudieran empezar a hablar, otra voz los interrumpió. Era la de su cuñado. Era la voz de Wayland. Tienes que contarme qué pasó en Isgard. Han corrido rumores sobre tus hazañas, y no te preocupes, tal como te prometí, protegí a todos cuando fuiste ahí. Oye, ¿por qué me pellizcaste? Cállate, idiota. Intenta tener algo de sentido común de una vez. Justo cuando Armand intentó continuar, Lobelia le pellizcó el brazo de nuevo y lo apartó de un empujón. Déjenlos hablar. Han pasado casi 2 semanas. Gracias, Lobelia. La voz de Roland se escuchó con claridad, y Armand finalmente apartó la boca del brazalete. Elodía, ¿estabas diciendo? Hubo un breve silencio mientras Elodía retiraba la mano. Se giró y comenzó a susurrar al brazalete, intentando que nadie más oyera su conversación. No pasó mucho mientras estuviste fuera, querida, dijo con una leve sonrisa en el rostro. En el taller todo funcionó a la perfección. Me aseguré de que Rastix no hiciera explotar nada y la tienda logró permanecer abierta. ¿Es eso así? Él no respondió mucho. Le bastaba con oír su voz tras casi 2 semanas en Isgard. No sabía cuánto tiempo más podría disfrutar de su compañía, ya que pronto debía ir al instituto, así que la dejó hablar sin interrumpirla. Oh, hubo un pequeño incidente con Aguri. Se inquietó e interrumpió la oración habitual. ¿Está bien? Está bien, solo que se comporta como un niño pequeño, como siempre. Se calmó después de 1 hora más o menos.
Roland soltó una risita suave, pero mientras continuaban hablando, las puertas de la villa de Arthur aparecieron a la vista. Pronto estaré en casa, pero por ahora necesito terminar algunas cosas. Ya veo, entonces ten cuidado y no tardes demasiado. No lo haré. Se despidieron brevemente mientras el carruaje de Arthur entraba en la finca. Todos los sirvientes estaban afuera, inclinándose al unísono cuando su señor descendió del carruaje. Roland siguió a Arthur, y una vez que las puertas se cerraron tras ellos, oyó un largo suspiro. Por fin de vuelta. No pensé que me encariñaría tanto con este lugar, pero aquí estoy. Bien, señor Wayland, necesito preguntarle algo. Sé que está cansado, pero esto es importante. Roland asintió y ambos avanzaron. Tenía la sensación de saber de qué se trataba. Arthur había visitado recientemente a su madre y desde entonces se comportaba de forma extraña. No había hablado directamente del tema, así que probablemente este era el momento en que pensaba sincerarse. Pronto entraron en el despacho de Arthur. Solo Mary permaneció dentro, con dos guardias apostados fuera de la puerta, como en muchas reuniones anteriores. Ahora bien, amigo mío, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Qué te preocupa? Se trata de nuestra tropa de caballeros, aquellos a los que mejoraste con prótesis rúnicas. ¿Quieres saber algo en concreto? ¿Conoces a alguien que necesite una prótesis? La madre de Arthur estaba herida y necesitaba una prótesis. Parecía ser cierto, pero era algo más complicado que la simple pérdida de un brazo. Como siempre, lo pillas enseguida. Pero no se trata de una extremidad. Se trata de los ojos. ¿Los ojos? Los caballeros cyborg que había creado con prótesis habían adquirido gran destreza en su uso, pero nunca había tenido tiempo para centrarse en reemplazar ojos u oídos faltantes. Una cosa era implantar una extremidad rúnica a un fantasma de maná. Otra muy distinta era crear uno capaz de manejar la complejidad de la visión. Sí, por favor, siéntese. Déjeme contarle lo que sucedió. Tras asentir, Roland escuchó mientras Arthur le explicaba lo que le había sucedido a su madre. La habían envenenado y había perdido la vista. Roland no era médico, pero sospechaba que el veneno podría haber dañado el nervio óptico o quizá haber causado daño celular directo en los propios ojos. Así que sus globos oculares siguen intactos. Eso podría complicar las cosas. Dijo Roland pensativo. ¿Lo hará? Sí, pero no debería ser imposible. La expresión de Arthur se iluminó al oír esas palabras. Primero tendríamos que realizar algunas pruebas, igual que hicimos con las otras prótesis. Pero debería ser posible. El fantasma de maná era un fenómeno peculiar, y la investigación al respecto aún estaba en sus inicios. Aún así, con los conocimientos actuales de Roland, podría ser factible. Existían maneras de conectarse directamente al nervio óptico sin extirpar el ojo por completo, lo que permitiría que un reemplazo funcionara de forma similar a una cámara. Al principio, quizá no igualara la calidad de la visión natural, pero no era algo imposible. Capítulo 621, otro científico loco. Aulu. No, tranquilo, muchacho, ni se te ocurra. Worf. Dije abajo. Roland no pudo terminar la frase porque un veloz lobo chocó contra él y lo derribó al suelo con un placaje de amor. Por suerte, su fuerza y resistencia sobrehumanas lo salvaron de las lesiones, aunque cualquier persona normal probablemente habría muerto por el impacto. Se deslizó por el suelo, dejando largas marcas en la tierra. ¡Guau! Deja de lamerme. Gritó en señal de protesta, pero el lobo de luz solar se negó a escuchar. Finalmente, Roland se rindió y lo dejó continuar. Por suerte, aún llevaba puesta su armadura de llamas, que protegía su rostro de la baba. Vale, creo que ya es suficiente. Tras medio minuto dejando que Agni se divirtiera, Roland finalmente se levantó y lo apartó. El lobo saltó hacia atrás y comenzó a corretear por la zona como si fuera a atacar de nuevo, deteniéndose en el último instante cada vez. Sus enormes patas dejaron profundas huellas en el suelo, haciendo que Roland se preguntara si debería ampliar la zona para que Agni tuviera más espacio para correr. Agni, aquí tienes tu favorito. Por suerte, Roland no estaba solo. Elodía llegó justo a tiempo para rescatarlo, con una bandeja de carne asada sazonada para complacer el refinado paladar de Agni. A pesar de ser una criatura nacida del fuego, el lobo prefería la comida suave. Toma, prueba un bocado y devuélveme a mi marido. Elodía rió mientras servía la comida en un enorme cuenco de acero. Agni miró la comida, luego a Roland, pero su saliva delató sus verdaderas prioridades. En un instante, comenzó a devorar la carne, dejando a Roland libre para entrar.
Una vez en casa, Roland finalmente se quitó el casco y miró directamente a su hermosa esposa, sin pantallas ni cámaras rúnicas entre ellos. Elodía sonrió dulcemente al verlo quitarse el casco. Ahora tenía el pelo un poco más largo y no había tenido tiempo de afeitarse. Las tenues líneas de cansancio alrededor de sus ojos delataban el estrés que le suponían sus deberes en Isgard. Sin embargo, la calidez de su mirada, fija por completo en ella, hizo que el corazón de Elodía diera un vuelco. Parece que no has dormido en días, dijo mientras le acariciaba la mejilla con la mano. ¿Comiste bien mientras estuviste allí? Roland soltó una risita mientras ella le tocaba la barba corta y descuidada. Sí, aunque preferiría olvidar la mayoría de las comidas que no preparaste tú. Esos locos de la Torre del Mago no comían más que comida deshidratada. Por suerte, tenía tu almuerzo preparado para aguantar. Elodía soltó una risita ahogada. Me alegra oír eso, pero quizás sería mejor que descansaras ahora. ¿Qué tal un baño caliente? Su voz se suavizó, con un dejo de anhelo. Hacía semanas que no lo veía, y él tampoco a ella. Estar rodeados de lo desconocido y en constante tensión no era bueno para el ánimo. Roland ladeó ligeramente la cabeza, esbozando una pequeña y sincera sonrisa en la comisura de sus labios. Eso suena perfecto, pero sería aún mejor si te unieras a mí. Se acercó y le colocó el guantelete suavemente sobre la cintura. Las manos de ella descansaban sobre su pecho blindado, y un leve rubor tiñó sus mejillas. El corazón de Elodía se aceleró ante la cercanía, el aroma familiar y la mirada en sus ojos. Te he echado de menos, pero quizás deberías quitarte esta armadura primero y darme tiempo para prepararme. Habló en tono burlón, y una sonrisa apareció en el rostro de Roland. Estaba a punto de alzarla y llevársela, pero antes de que pudiera hacerlo, sucedió algo inesperado. Por un instante, todo el lugar tembló como si una fuerza invisible del exterior lo hubiera golpeado. Un estruendo profundo hizo vibrar las ventanas, y los temblores posteriores hicieron que varios jarrones se estrellaran contra el suelo. Las luces rúnicas parpadearon mientras una nube de polvo caía del techo. ¿Qué demonios? Roland se quedó paralizado, con los instintos en alerta. Levantó una barrera que rodeó toda su casa justo cuando una segunda explosión resonó en el aire. Afuera, Agni ladró furioso y luego corrió hacia el origen del caos. ¿Qué fue eso? El tono romántico de Elodía se desvaneció, reemplazado por la confusión. No estamos siendo atacados desde fuera. Esto vino de dentro del recinto. Roland parpadeó, preguntándose si alguien había atacado su casa. La respuesta no tardó en llegar cuando empezó a salir humo de una dirección familiar. Oh no, es él otra vez. Elodía gimió y se pellizcó el puente de la nariz. Rastix. Roland suspiró y se pasó una mano por la cara. Por supuesto que es él. Sus hombros se desplomaron. Voy a ver cómo está. Quédate aquí. No sabemos si el humo contiene algo peligroso, dijo mientras posaba una mano en el hombro de Elodía. Un velo de maná la rodeaba, protegiéndola de cualquier peligro. Hizo lo mismo consigo mismo y, tras coger su casco, salió a buscar al alquimista. Casi había olvidado que vivo al lado de un científico loco. La imagen del investigador trastornado de Isgard le vino a la mente al salir. El taller de Rastix había ardido en llamas más de una vez, y cuando Roland llegó, varios golems ya estaban rociando extintores para contener el fuego. De entre el denso humo, apareció finalmente el alquimista gnomo, sosteniendo entre sus dedos algo que parecía una pequeña bolita morada. Lo logré. Éxito. Rastix salió tambaleándose del taller, tosiendo y riendo a la vez, con las puntas de las orejas ennegrecidas por el hollín. Sus ojos brillaban con un orgullo maníaco mientras sostenía la brillante cápsula sobre su cabeza como si fuera un trofeo. Ni siquiera el humo que salía de su barba parecía molestarle cuando se volvió hacia Roland. Éxito, Sir Wayland. Lo he conseguido. La fórmula está completa. Roland no sabía qué decir. Miró la nube violácea que flotaba cerca. El olor era desagradable, pero al menos no parecía venenoso para los humanos ni para otras razas. Menos mal que la barrera de contaminación atrapó todo este humo. Huele fatal. Reforzó el generador de escudo alrededor del taller de Rastix, ya que de él solían escaparse gases. Una barrera brillante rodeaba la zona, impidiendo que el humo se propagara. Pronto, grandes ventiladores comenzaron a girar, aspirando el aire circundante. Los ventiladores estaban conectados a largos tubos que conducían a una cámara de purificación diseñada para filtrar las toxinas antes de liberar aire limpio al exterior. ¿Qué es eso? Huele peor que un cadáver en descomposición. El rostro de Rastix, manchado de hollín, se iluminó con una amplia sonrisa mientras alzaba con orgullo la bolita púrpura. Ah.
Ese es el olor del progreso. Una sinfonía de exactitud alquímica y arte volátil. Yo lo llamo. Tosió violentamente, ahuyentando el humo con un gesto. El encanto de Draconis. Roland contempló la esfera del tamaño de una nuez que Rastic sostenía en la mano, la cual aún desprendía humo y un olor penetrante y fuerte. A pesar de llevar armadura y estar tras una barrera mágica, un leve rastro del aroma aún lo alcanzaba. No tenía idea de cómo el gnomo lograba soportarlo y solo podía suponer que Rastix estaba usando alguna poción para contrarrestar el olor. Supongo que esto tiene como objetivo atraer dragones menores, preguntó Roland. Precisamente. Tal como lo pediste, y yo, el gran Rastix el Bebanín, lo he entregado. El gnomo hizo su declaración, y como antes, Rastix alzó la píldora en señal de triunfo, pero su entusiasmo pronto se desvaneció. Se tambaleó, se desplomó hacia adelante y cayó al suelo. Antes de que tocara el suelo, Roland lo atrapó con un hechizo de mano de mago. El orbe de seducción Draconis también quedó asegurado por el hechizo y fue guardado inmediatamente bajo llave en una caja fuerte. Le pedí que hiciera algo para atraer a los draquínidos, pero ¿realmente funcionará? Antes de partir, Roland había decidido subir de nivel en la mazmorra infestada de draquínidos. Sin embargo, había obstáculos que superar, como la abarrotada base de aventureros y el vasto territorio donde vagaban los monstruos. Para solucionarlo, le pidió a Rastix que creara un poderoso señuelo que atrajera a las criaturas. La investigación del gnomo se centraba en las glándulas de feromonas de dragones y dragones menores, y, de tener éxito, permitiría a Roland cazarlos con mucha más eficacia. Puede que cause muchos daños colaterales, pero su trabajo es innegable. Rastix había causado mucha destrucción, pero reemplazarlo era imposible. Había creado el adhesivo utilizado para las prótesis rúnicas, un material que debía producirse constantemente y mantenerse en secreto para evitar imitaciones. Aunque su laboratorio parecía explotar cada pocos meses, las ventajas de sus inventos compensaban los problemas que causaba. Aún así, era difícil ignorar lo inconveniente que resultaba tenerlo viviendo tan cerca. La barrera de maná que rodeaba su casa ayudaba, pero si alguno de sus experimentos salía mal a gran escala, la gente podría resultar herida. Debería buscarle un lugar mejor donde quedarse. Puede quedarse con esta como su casa. Con eso en mente, decidió regresar a casa. La propiedad estaba rodeada de guardias. Una unidad completa estaba decidida a encargarse de aquel alquimista loco si fuera necesario. Podrían curarlo rápidamente y volvería al trabajo al día siguiente. ¿Está bien? Bien. No, creo que le falta un tornillo. Ya sabes a qué me refería. Dijo Elodía, frunciendo el ceño ante el pobre intento de chiste de Roland al regresar a casa. Agni se había visto obligado a pasar tiempo fuera de la barrera, pero ahora ya podía comer de nuevo. Está bien. No sé cómo, pero puede que sea inmortal. Roland se encogió de hombros. Aunque Rastic se metía constantemente en líos, siempre parecía salir ileso, con solo unos cuantos moretones. Quizá por eso seguía poniéndose en peligro, ya que nunca sufría lesiones graves ni permanentes. Es la tercera vez este mes. ¿Cuándo aprenderá? Eres demasiado paciente con él. Bueno, sí que da resultados. He estado pensando en darle unas tierras más al norte, pero en vez de eso, ¿por qué no retomamos la conversación que teníamos antes sobre ese baño? Aunque la explosión sacudió su casa, se negó a que se convirtiera en un obstáculo. Había pasado demasiado tiempo fuera y quería al menos una noche de paz antes de partir de nuevo. Sin esperar respuesta, arrojó el casco a un lado y sujetó a su esposa con una mano. Oye, bájame. Imposible, señora Wayland. Habló con una sonrisa, cargándola sobre su hombro mientras se dirigía a la zona de baño. Poco después se quitó los guantes, y cuando la puerta se cerró tras ellos, un rastro de piezas de armadura roja marcó el camino que habían recorrido. A la mañana siguiente, Roland despertó temprano, mucho antes de que los primeros rayos de sol llegaran a Albrook. El aire era fresco y llevaba consigo el aroma del rocío matutino mezclado con la fragancia familiar de su esposa, Elodía. Su mano descansaba entre la suya, aferrándose con fuerza mientras dormía, y él, con cuidado, realizó su maniobra habitual para liberarse de su agarre sin despertarla. Ojalá pudiera volver a dormir como una persona normal. Incluso después de un día y una noche tan ajetreados, no había dormido mucho, ni lo necesitaba. Sus habilidades le permitían trabajar durante días sin descanso, e incluso cuando dormía, nunca eran más de 4 horas.
Para alguien con su carga de trabajo, esto era conveniente, aunque a veces deseaba poder dormir más y volver a ser un artesano normal. Su objetivo inicial era abrir una tienda en Albrook y dedicarse a su propio negocio. Su esposa había dejado de trabajar allí porque su pasión residía en otra parte, y él no sabía qué hacer con el local, ya que no generaba muchos ingresos. Aún así, conservaba la esperanza de que algún día, si las cosas se calmaban, podría regresar a aquellos tiempos más tranquilos. Ahora bien, se levantó en silencio, se puso una camisa y unos pantalones, y caminó hacia su taller. Las luces del pasillo parpadearon a su paso, respondiendo a su firma de maná. Optó por subir las escaleras habituales, dedicando un momento a observar el área subterránea. Había algunos objetos desordenados y claras señales del trabajo reciente de Bernir. Tras echar un vistazo, se dirigió al ascensor y descendió a la habitación de Sebastián. Sebastián, dame el informe diario. Como desees. Las pantallas se iluminaron, mostrando informes sobre los acontecimientos en las ciudades de su regreso. Allí no había cambiado mucho, pero en Albourne, donde estaba destinado su hermano, sí que se habían producido algunos cambios. Llevan justo a tiempo las sanciones y los aranceles. De verdad que están intentando exprimirnos hasta la última gota. El comercio no estaba del todo prohibido, pero los mercaderes que viajaban desde Albourne a través de las tierras de Theodore debían pagar ahora tasas adicionales por todo. El recargo era elevado, comenzando por el doble del precio original, lo que hacía imposible el comercio. En consecuencia, Albrook tendría que apoyar directamente a la nueva ciudad fronteriza, aunque ya se estaban tomando medidas al respecto. Esos túneles serán nuestra vía de escape. Deberíamos priorizar la colocación de golems allí y la construcción de un sistema de metro básico. Apuesto a que a los enanos de la Unión les encantará este proyecto. Aún sin el apoyo del duque, la ciudad contaba con fondos suficientes para iniciar la construcción de un pequeño sistema ferroviario. Este conectaría a ambas ciudades, y su posterior expansión resultaría mucho menos costosa que la construcción de portales de teletransportación. Lo anoté, señor. ¿Hay algo más? Preguntó Sebastián al ver las palabras de Roland en forma de texto. Estaba planeando cuidadosamente el futuro, asegurándose de no olvidar ningún proyecto importante. Primero está el instituto, luego podré empezar a trabajar de verdad. Arthur debería poder encargarse de Julius cuando llegue, pero también quiere que trabaje en ese proyecto del ojo rúnico. Tenía mucho que hacer y, en ese momento, deseó poder clonarse. El principal problema era subir de nivel, lo cual le llevaba muchísimo tiempo. Por ahora, no veía ningún atajo como los que había usado antes. Nombre: Roland Arden L230. Clases: Señor de las runas T3L55 primario. Señor de runas T2L50 terciario. Ingeniero rúnico T2L50 secundario. Mago T1L25X. T1 escriba de maná rúnico L25X. Herrero rúnico T1L25X. HP 50836, 508, 36. MP 84281, 962, 85. SP 64599, 698, 26. Fuerza 340. Agilidad 279. Destreza 372. Vitalidad 354. Resistencia 389. Inteligencia 440. Fuerza de voluntad 425. Carisma 21. Suerte 12. Incluso después de todo eso, solo he subido 5 niveles. Si bien la mayoría consideraría subir 5 niveles en poco más de una hora un logro increíble, para él no significaba mucho. Había estado a punto de morir, y esa experiencia le dejó claro que cazar monstruos de nivel 2, e incluso de nivel 3, ya no le serviría de mucho. Necesitaba centrarse en criaturas de su mismo nivel o superior. Tal vez debería intentar ese proyecto. Tener esas armaduras simplemente almacenadas me parece un desperdicio. Roland se dirigió a su armería, donde reposaban sus 4 armaduras elementales tras haberlas sacado del almacén. La armadura de Onix había sido muy usada en la reciente batalla y necesitaba ser reforjada. Restaurarla varias veces había corroído las runas, y ahora solo podía generar alrededor del 40% de su poder original. Varios golems flotantes transportaban los fragmentos dañados usando su propio conjuro de mano de mago y magia de levitación. No tenía previsto ocuparse de ellos de inmediato. En cambio, centró su atención en otra cosa. Un golem de aspecto más delgado entró en la habitación junto con los flotantes. Debería ser del tamaño correcto. Bernir hizo un buen trabajo con las piezas.
De la pila de armaduras destrozadas sobre la mesa, tomó una de las hombreras más grandes. Se acercó al delgado golem y se la colocó sobre el hombro. Para su satisfacción, la hombrera no se deslizó, sino que le quedó como si hubiera sido hecha a medida. Bien. Esto podría funcionar. Pero primero, se quitó la hombrera y la volvió a colocar sobre la mesa. Luego miró hacia la cámara de teletransportación y suspiró. Sabía que tenía que ir al instituto para hablar con Anseneus. Probablemente el hombre ya estaba allí esperándolo, y Roland no quería hacerlo esperar más. Debería comer algo antes de irme. Tras finalizar sus planes, salió de su taller subterráneo y regresó a casa. No sabía cuánto tiempo libre tendría después de hoy, así que pensaba disfrutarlo mientras pudiera.